El sector agropecuario tiene una tendencia histórica a la reducción de su participación en el Producto Interno Bruto. Como vemos en la gráfica, el porcentaje de participación del sector agropecuario fue bajando del 3% en el 2013 al 2.2% del Producto Interno Bruto en el año 2016. Esa es una tendencia, pues, que si bien es cierto a nivel internacional, es una tendencia que se puede decir natural, en el caso de Panamá es mucho más pronunciada por una serie de variables que ustedes conocen, entre las cuales pues está el problema de la, digamos, de la desatención o más bien de la falta de una política clara alrededor del tema del sector agropecuario de parte de los últimos gobiernos, lo cual ha determinado que no haya una visión para que todos podamos saber cuál es la tendencia y cuáles son las reglas del juego. Además, el Producto Interno Bruto per cápita se redujo en la misma proporción. Veamos que a pesar de que la tendencia se ve al alza, realmente es muy poca y sobre todo tiene que ver con la parte de abajo, o sea, el denominador, que es la reducción de la cantidad de personas dedicadas al agro. Pero lo más importante de esto no es tanto la tendencia, que de sí es preocupante, sino la proporción que corresponde al Producto Interno Bruto per cápita. Estamos hablando de una cantidad de 1.309.3 en cuanto a ingreso per cápita al año. Eso significa que el ingreso per cápita está por debajo de los $300 mensuales, o sea, por debajo de inclusive la capacidad de sobrevivencia de una parte de la población, lo cual significa que hay un grupo que está muy por debajo de eso, cuando el Producto Interno Bruto per cápita a nivel nacional anda por 12.000, puede llegar a 14.000. Entonces es preocupante que los que estén participando en este sector económico tengan una retribución tan baja que desmotiva la posibilidad de seguir participando en este sector productivo, en esta área productiva. O sea, son motivados a moverse, como yo digo, muchas veces nadie quiere ser pobre. Así que las poblaciones se mueven hacia sectores en donde vean mejores condiciones para ellos y su familia. Adicionalmente, las exportaciones han caído. Como vemos también en la gráfica, en el periodo estudiado, pues hay una tendencia espectacular a la caída de las exportaciones del sector agrícola. El número de personas ocupadas en el sector agrícola también cae, o sea, tuvo una tendencia al alza y luego cayó nuevamente, por lo que comenté hace un momento. O sea, la tendencia es a dejar esta actividad productiva hacia otros sectores que pueden ser más interesantes, lo cual no significa que muchos de estos grupos sociales se van a mover a mejores condiciones, simplemente se van a mover a lo que sabemos, a bolsones de pobreza alrededor de las ciudades. Muchos se van a dedicar a la construcción y a otro tipo de actividades que no requieren una formación alta educativa y que se convierten pues en grandes problemas sociales también para ellos y su familia, porque la capacidad que tiene el Estado de poder responder a estas migraciones se reduce. El asunto es que existe ante una tendencia que el problema tiene que verse pues de conjunto, porque el Estado, independientemente de todas las acusaciones que podemos hacer, el concepto general hay que tomarlo en cuenta, las razones por las cuales el Estado, el gobierno, cualquier gobierno, toma decisiones alrededor del tema de las importaciones y los efectos sobre la producción interna. Lo que pasa es que el Estado, al verse presionado por los precios de los productos y existiendo la posibilidad de importar, ya sea porque hay países que subsidian el agro, sabemos que los países desarrollados subsidian el agro en un volumen de alrededor de $1.500 millones por día,
Pero esto es sobre la base de un concepto de estos países desarrollados, de la capacidad que tengan de poder responder ante un conflicto bélico en donde muy probablemente ellos piensen que no tendrían la capacidad de importar. Entonces subsidian fuertemente para tratar de contar con la alimentación para cubrir las necesidades de su población sin necesidad de importar. Ese es un concepto básico de los países desarrollados que están disputándose el control del planeta. Pero también existen otros países que por una serie de variables que vamos a ver ahora, tienen la posibilidad de producir con mayor eficiencia o a menor costo. Entonces, ante esta situación, el Estado se ve presionado para importar productos a fin de que la población en general perciba que los precios no suben, pero a la vez establece con estos mecanismos la imposibilidad del sector agrícola de poder colocar sus productos en el mercado, ya que se ve el mercado lleno de productos extranjeros que en ese momento, al traerlo el Estado está subsidiando a los productores de otros países. Y lo está subsidiando porque compra el producto de otro país, lo trae con nuestros impuestos, no paga el arancel de importación, lo envasa, lo mueve en camiones y lo pone a la venta en las ferias libres o ferias Compita o Jumbo Feria, con funcionarios públicos pagados por nosotros. Entonces, con todo la aplicación de esa política, lo que está haciendo es subsidiando al productor de otros países, que no necesariamente, digamos que si no tuviera eso, no podría exportar esos productos, pero seguramente serían mucho más caros. Entonces, la presión que tiene por reducir los precios de los productos para presentar una tendencia a la baja, hace que subsidie al productor extranjero. En ese momento, entonces, la saturación del mercado, en época de cosecha, crea una sobreoferta. Por supuesto, la época de cosecha en general es la misma. Así que en ese momento, si no tienes la capacidad de guardar la mercancía, por un periodo dado, te encuentras ante el hecho de que existe una sobreoferta. Entonces, ante una sobreoferta de productos, el precio tiende a la baja, lo cual hace que los productores además tengan menos posibilidades de colocar su producto si adicionalmente tienen que enfrentarse a un producto importado, subsidiado por el propio Estado y en mejores condiciones de precio. El Estado, al establecer control de precios, deforma el mercado. Ante esta situación, adicionalmente o con el objetivo, digamos, clientelista de establecer precios supuestamente más bajos, el Estado establece control de precios. Sin embargo, este control de precios lo que hace es desmotivar a la eficiencia. ¿Por qué yo voy a producir mejor o de mayor calidad si al final tengo que venderlo al mismo precio? No tengo ningún incentivo, con el agravante de que en esta fase de control de precios de productos de primera necesidad o la canasta de los 22 productos que están en control de precios, da un resultado a la inversa, no solamente para los productores, sino para los consumidores, por una razón específica. Y es que al establecer el control de precios, cuando existe control de precios hay escasez. Eso es una ley. Siempre que establece control de precios va a haber escasez, porque el productor o el importador, en cualquiera de los casos, prefiere no producir, porque va a establecer sobre la base de un precio que no le es conveniente o que no ha calculado, por lo tanto tiende a producir menos. Eso reduce la oferta y por tanto se crea un precio real mucho más alto, lo cual lleva al mercado negro, porque habiendo escasez hay sectores que están dispuestos a pagar más por ese producto y al final se reduce aún más la oferta y se crea escasez. Pero en Panamá se estableció control de precios y no ha habido escasez. Uno de los factores que dicen, no, lo que pasa es que la escasez se ha cubierto con la importación por parte del Estado. Ese es un factor. Pero realmente la verdad es que el control de precios se establece en un momento en donde los precios estaban extraordinariamente altos debido a que el barril de petróleo estaba a más de $100.
Entonces, al establecer, dos factores. Primero, que el petróleo estaba alto. Y segundo, que al informarse que va a haber control de precios durante el periodo antes de tomar posesión, los precios se disparan porque los ofertantes dicen, me van a controlar los precios y yo mejor aprovecho estos 2 o 3 meses y subo los precios. Entonces, cuando se establece el control de precios, se coloca en un momento en que los precios estaban artificialmente altos. Lo cual significa que los precios de control estaban por encima del punto de equilibrio. Al bajar los precios del petróleo, que llegaron a estar a $40 el barril, y al bajar internacionalmente el precio de los commodities, el precio de esos productos no bajaron, se mantuvieron altos. ¿Por qué? Porque al Estado, al establecer un control de precios, lo que crea es algo así como una colusión. O sea, te dice los precios y por tanto es como si reuniera a los intermediarios y le dice los precios a los cuales debe vender, así que ellos no tienen que reunirse y ponerse de acuerdo para establecer un precio. El Estado se los da, lo cual significa que el importador o el intermediario se queda con la diferencia que hay entre el precio real del mercado deprimido, cuando se vienen abajo los precios de los commodities, y el precio que le da el Estado. Eso hace que al importador le sea mucho más conveniente comprar el producto de afuera, que está muy deprimido, ya que al venderlo va a tener la ventaja de que lo tiene sobre la base de un precio de control alto. Por eso no hubo escasez. Porque en vez de establecerse una posibilidad de que jugaran los elementos de oferta y demanda, lo que determinó el control de precios es que los precios de las personas quedaran altas. Así que no le favorece al productor, no le favorece al consumidor, solamente le favorece al intermediario. El Estado promueve el oligopolio. El oligopolio es un elemento catastróficamente negativo, tanto para la productividad como para el precio al consumidor. La posibilidad de ponerse de acuerdo en el precio le da muchas más ventajas al intermediario. Y eso es lo que pasa cuando establece un mecanismo de importación controlada en donde hay grupos específicos que tienen el derecho de importar. Porque al establecer un grupo pequeño, existen muy buenas posibilidades de ponerse de acuerdo. Lo cual significa que el Estado, además de subsidiar al productor extranjero, además está fomentando un elemento que supuestamente dentro del modelo económico actual es totalmente negativo, y eso es lo que diferencia el liberalismo del nuevo liberalismo, el neoliberalismo. Y es que el liberalismo clásico dice que todo funcione libre, que no haya ninguna participación del Estado. El neoliberalismo, a diferencia de eso, sí permite la participación del Estado como árbitro. Y por eso existen instituciones como Acodeco, etcétera, pero también existen leyes que rompen los monopolios, que prohíben los monopolios, porque ya se sabe que es negativo y que se deja la anarquía del mercado, es muy probable que estos grupos pequeños se aprovechen de esta situación para controlar y elevar los precios. En este caso, el Estado va a contrapelo de lo que dice el modelo económico al fomentar justamente los oligopolios. Al establecer control de precios se desmotiva la productividad, lo que hemos dicho. Si tú tienes un precio de control, al final, pues, ¿para qué vas a ser más eficiente si tienes que venderlo al mismo precio? El ciclo perverso de la intervención que arruina el sector agropecuario y enriquece al intermediario. Este es el ciclo perverso. O sea, el Estado importa con mis impuestos, con tus impuestos, la producción de otros países subsidiándolo para tratar de vender barato, para hacer clientelismo. Pero eso arruina al productor agropecuario, para que el productor, exactamente, bravo, el productor agropecuario al final queda arruinado porque está compitiendo con un producto que en un caso puede ser subsidiado, es correcto, en otro caso sí es más eficiente, porque hay mayor productividad, y en el tercero, pues el Estado está subsidiando parte al traerlo con nuestros recursos. Pero entonces el Estado, para evitar que el agro desaparezca, subsidia entonces al productor
para que se mantenga en el negocio. Sin embargo, el productor no sabe cuándo le van a pagar, se atrasa y al final, bueno, yo necesito el dinero porque no quiero quebrar y no me quiero ir para la ciudad. Así que lo recibo, pero una vez recibido, a la mañana siguiente estoy pensando si de nuevo me pongo a producir porque esto va a pasar la próxima cosecha. Lo mismo, se van a atrasar y no sé si seguir. Entonces es un círculo perverso en donde el Estado interviene, lo golpea al sector agropecuario y luego le da un caramelo de subsidio, también con mi dinero, y eso no sirve, y evidentemente la tendencia ha demostrado que no, para que el sector agropecuario continúe y sea más eficiente. La visión. ¿Qué hemos dicho en la visión? Pues desarrollar infraestructuras de almacenamiento. Eso es tan evidente como que, a diferencia del comercio, a diferencia de que si yo vendo juguetes, vendo carros o vendo algunos productos importados o producidos industrialmente, yo puedo jugar con el mercado manteniendo mis productos un tiempo, esperando mejor precio o bajando los precios en un momento como el Black Friday, donde el volumen crece. Entonces yo espero que la reducción de mis precios sea proporcionalmente menor al crecimiento de las ventas y yo aumente mi utilidad. Sin embargo, en el sector agropecuario eso es difícil, porque yo no puedo dejar el arroz 3 semanas, 4 o un mes, esperando que haya menos arroz y poder subir mi precio. Entonces, si no tiene la capacidad de poder tener infraestructura de almacenamiento, yo tengo que vender el producto lo más rápido posible, porque si no me le caen gorgojos. Apoyar programas que creen valor agregado, o sea, tener la capacidad de poder tener productos mucho más competitivos, o sea, con mayor capacidad de colocar en el mercado porque tengo un valor agregado. Mejorar caminos de producción, eso lo escucho yo antes que en la década del 60. Bueno, no, y en 70, yo todavía no había nacido. Me acuerdo que escuchaba a Felipe en esos tiempos. Eso se sabe, caminos de penetración, puede sacar la mercancía, puede sacar la producción al mercado. Ahí decía en un momento Carlos Ernesto, que sale más caro traer algún producto agrícola de Bocas del Toro a Panamá que de Panamá a Holanda. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo vamos a poder tener el mínimo para poder crear condiciones de competencia a nivel interno de competir con el producto importado? Fomentar uso de marca para exportación, eso lo está haciendo todos los países, crear condiciones para poder establecer una marca país. Aprovechar los tratados de libre comercio, y en esto de los tratados de libre comercio, mira, es que hay que ser creativo. Nosotros vemos, y yo me canso de ver los tratados de libre comercio, y cuando yo planteo, mira, hay que decir esto y eso, no, eso no se toca en los tratados de libre comercio. La receta es aquella. No, la receta, no tiene que haber receta. Si nosotros no hubiéramos basado en receta, todavía tendríamos a los norteamericanos administrando el canal y nosotros en la extrema pobreza, igual que los países centroamericanos. O sea, nosotros tenemos, bravo, llevo 2. Los países centroamericanos, el Panamá tiene que tener su propia receta. Nosotros tenemos condiciones, tenemos el sartén por el mango en algunos aspectos. Entonces, ese es un argumento que debemos utilizar para establecer mecanismos específicos. Mira, hay países espectacularmente grandes en donde la posibilidad de poner nuestros productos no es nada. Si estamos negociando con ellos, podemos decir, mira, tienes que recibir esta cantidad, yo no sé cómo hacemos, pero eso es un factor que tenemos que negociar y establecer en los tratados de libre comercio, y en los que no, y los que ya están escritos podemos reformarlos. Si el NAFTA se está reformando, ¿por qué nosotros no podemos reformar lo que hemos hecho? Ya llevo 3. Entonces tenemos que establecer mecanismos para poder crear mejores condiciones de negociación y que eso sea un factor determinante en los puntos de negociación de los tratados de libre comercio. Impulsar tecnologías. Mira, mientras nosotros sigamos recogiendo la cosecha con la mano, va a ser muy difícil poder competir con países que tienen una capacidad espectacular, con unos tractores increíbles que yo los veo en las películas, en la televisión, salen sembrando y regresan con la producción empaquetada ya y lista para la venta. Realmente yo no sé cómo lo hacen,
Pero si nosotros seguimos recogiendo la cebolla con la mano, pues vamos a tener muy poca probabilidad de competir contra eso. Y formar recursos humanos especializados. Por supuesto, tenemos que... Pero eso es general, no solamente del sector agrícola. La educación en Panamá está muy limitada y si nosotros no hacemos mecanismos para avanzar sobre eso, sinceramente vamos a tener problemas no solamente en la agricultura, en todos los sectores. Mira, hay cosas que hay aspectos que han golpeado la agricultura que ustedes lo saben mejor que yo, pero igual vale la pena recordarlo porque a veces mucha gente se le olvida del esfuerzo que se ha hecho durante un periodo en donde pues hemos sido golpeados, no necesariamente por las políticas de los gobiernos que efectivamente han sido parte, sino el conjunto de los problemas que ha habido. El fenómeno del Niño, el 2015-2016, donde hubo una sequía espectacular, se secaron los lagos, hubo pérdidas increíbles. La reducción de los precios de los commodities, o sea, lo que planteé hace un momento, o sea, se redujeron los precios de los commodities a nivel internacional, lo cual crea condiciones adversas a las posibilidades de que nosotros pudiéramos colocar los productos nacionales. Y el tercer factor, la devaluación de las monedas. O sea, al devaluarse las monedas no solamente golpeó al sector agrícola, todo el mundo sabe que el turismo fue golpeado también grandemente, pues sale más barato irse de vacaciones durante un mes a Colombia que irse 3 días a Boca del Toro. Entonces, pues, no solamente nosotros, los turistas extranjeros, sino nuestro propio turismo interno, se va a Colombia por la espectacular devaluación que existe y que sigue existiendo de las monedas. Nosotros tenemos una moneda fuerte, nosotros trabajamos con el dólar. Esa es una gran ventaja, tenemos gran ventaja de tener una moneda fuerte, eso fomenta digamos, la introducción de inversiones extranjeras, tiene una gran, pero porque nada es perfecto. El elemento negativo es que al tener el dólar, pues el precio de la mano de obra se encarece con respecto a otros países del sur, como efectivamente todos los países del sur, pero también sobre todo Colombia. Pues que hay un amigo que fue a Colombia, le dio de propina al mesero que lo atendió, se equivocó, en vez de darle peso le dio la propina en dólar y el tipo renunció para abrir su propio restaurante. Entonces, pues, en esas condiciones es un poco difícil poder competir con monedas débiles, pero el dólar tiene ventaja. Bien, el Estado, ante esta situación que hubo, el Estado responde con subsidios mal controlados, mal manejados, que reducen la eficiencia, la productividad e incentiva el oligopolio de los intermediarios importadores. Ante la baja productividad y por ende bajo salario, los jornaleros serán atraídos por la minería y ese es un factor. A finales de este año terminan o empieza la producción de la mina de Donoso y es muy probable que parte de los jornaleros sean atraídos hacia el sector que puede tener mejores salarios, lo cual va a reducir la oferta de mano de obra y por tanto aumentando los precios de los jornaleros. Los centros de competitividad han llevado el plan maestro del agro de la región occidental a lo largo del país. Bueno, esa es la luz al final del túnel, que estamos estableciendo políticas específicas, prácticas, concretas, a tierra, no filosóficas, en donde pues se está estableciendo mecanismos que ya están andando, impulsada por los centros de competitividad regional, en donde APEDE pues tiene gran participación desde el principio, y eso pues crea esperanzas en que se puede mejorar mucho la situación. Se requiere la asociación de los productores para lograr economías de escala. O sea, cierto, puede haber, siempre va a haber sectores individuales, familiares que van a hacer su proceso y eso está muy bien. Sin embargo, en general, si los productores no desarrollan la tendencia a la asociación, a poder crear grupos que puedan pagar los altos costos de la tecnología y crear economía de escala, pues no podemos avanzar en este sentido. Creemos que este es un factor fundamental. El otro es el impulso de alianzas público-privadas. Es algo que estamos hablando no solamente en este aspecto, sino en todos los aspectos del país. Este país está trazado en eso
Sería una charla adicional poder desarrollar las ventajas de que podamos impulsar estas alianzas público-privadas, y se requiere la utilización de nuevas tecnologías para elevar la productividad y reducir los costos a fin de competir con los productos importados en calidad y precio, que tengamos mayor valor agregado y que podamos desarrollar esta posibilidad desarrollando pues la tecnología. Nosotros somos un país que está creciendo, es un país que tiene posibilidades, es un país que yo digo, éramos un país pobre que se convirtió en un país de clase media baja. No somos un país rico. Cualquiera que le diga que somos un país rico está haciendo campaña política. Somos un país que pasamos de la pobreza a ser de clase media baja. Si la familia, una familia pobre espera solamente un trabajo para poder mantener a los hijos, pero una vez pasa a ser clase media, porque consiguió un trabajo, ya no quiere solamente darle de comer a sus hijos, lo quiere llevar al cine, lo quiere llevar a pasear, le quiere dar una mejor vida. Entonces, ante la posibilidad de nuevos ingresos, por supuesto, los recursos siguen siendo escasos para las nuevas expectativas que tiene la familia. Eso es lo que pasa con este país. Este es un país que era pobre, que se conformaba con que hubiera buses tipo Diablo Rojo. Ahora, pues, el misma persona, por supuesto, no quiere ir en un metrobús que esté goteando, pero está yendo en un metrobús que tiene aire acondicionado, pero tiene el derecho de querer un metrobús que pase más rápido, que tenga mayor cantidad de buses que lo lleven a su sector, y por eso aspira a muchas cosas, porque ve que hay posibilidad de aspirar a ella, y le molesta ver que esas posibilidades que tiene de llevar a sus hijos, ya no darle comida, sino llevarlos al cine, llevarlos a la playa, se esfuman porque hay un grupo perverso de personas que se están quedando con la parte que corresponde al conjunto de la sociedad. Y por eso la molestia. ¿Ves? Llego 3. Llevo 4, y con 4 bravos yo mejor que no sigo, porque ya con 4 es suficiente. Muchas gracias por su atención. Y para reiterar agradecimiento a Felipe Argote, vicepresidente de la Junta Directiva, recibamos nuevamente a Leonel Sanjur, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario.